Hotel Villamontaña presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en el pan de la conversación con un tema que deseamos sea de utilidad y de interés para todos ustedes. Estamos desde la suite presidencial del Hotel Villamontaña, a quienes agradecemos la recepción y sobre todo también este pan que nos comparten para poder conversar. Y pues vaya el saludo para Alondra y Sebastián, nuestros amigos panaderos, que la verdad cada 8 días nos deleitan. De hecho, este está recién hecho, nos acaban de decir, porque la primera parte que salió ya se terminó, porque hay muchos comensales aquí en el Hotel Villamontaña. Así que vengan y sobre todo vengan a disfrutar de este pan. Bueno, y a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, te saludamos el día de hoy para abordar el tema la inteligencia emocional, un tema verdaderamente interesante. Yo soy Claudia Álvarez Medrano y saludo a mi amigo y compañero Baldo Arcia. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás, Baldo? Muy bien, también viendo que efectivamente el pan ya se le quitó la etiqueta y ¿Verdad todo, que sí? Ya le sacaron de la bolsa y todo. Sí. También muy contento de que estemos aquí, que vayamos a hablar sobre este tema, porque, bueno, y ahorita les comentaré, es un tema que resulta muy importante para mí, porque he tenido muchas conversaciones donde se habla de este tema de la inteligencia emocional, pero ya estaremos hablando un poco de eso. ¿Por qué no presentas a nuestra invitada? Por supuesto, el día de hoy nos acompaña nuestra invitada, María Mar, o bien María del Mar, pero a ella le gusta María Mar Hernández. Marimar Hernández, ella es psicóloga y también es hipnoterapeuta. Y vamos a hablar con ella y abordar este tema. Y bueno, te agradecemos, Marimar, que nos acompañes el día de hoy. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy contenta. Muy contenta de estar aquí, de conocerlos, de poder conversar con ustedes sobre este tema que es tan importante. Creo que es un tema que nos puede ayudar bastante para ir cambiando poco a poco nuestra sociedad, ¿no? En esta sociedad que vivimos como muy estresados la parte de sentirnos un poco más presentes, de poder autocontrolarnos es bastante padre. Y aparte es un tema, ¿eh? Sí, claro. El autocontrolarse, porque siempre estamos echándole la culpa a todo lo que pasa afuera. Así lo es. que te hacen, lo que te dicen, lo que te quitan, lo que te ponen, lo que no te dan, etcétera. Entonces, es como un tema importante para la conciencia. Y tenemos una cápsula, ¿verdad, Así es, Baldo? tenemos Para una cápsula. que ilustrar el inicio de esta conversación. Vamos a la cápsula con videos de stock. La capacidad de identificar y comprender nuestras propias emociones y las de los demás es una habilidad crucial para nuestras relaciones diarias, ya que nos ayuda a manejar mejor nuestras interacciones y decisiones. Reconocer cómo nos sentimos y por qué es fundamental para tomar decisiones más acertadas y resolver conflictos de manera efectiva. En un entorno donde las relaciones y la colaboración son cada vez más importantes, ser emocionalmente inteligente nos ayuda a mantener un equilibrio saludable y a enfrentar los retos de manera más efectiva. Es decir, desarrollar nuestra inteligencia emocional no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que también nos ayuda a construir conexiones más sólidas con quienes nos rodean. Y bueno, como ven, este tema de la inteligencia emocional, digo que a mí me resulta muy, muy interesante porque voy a contar una anécdota rapidísima. En una de esas peleas que teníamos con mi pareja, donde pues, ya no sabes ni de qué se están peleando, ¿no? Que ella me decía, es que no bajas la tapa del baño, y yo, es que tú no la subes, y así nos vamos, ¿no? Ya sé. De repente llegó un punto en el que me dijo, es que eres un cavernícola emocional. Y entonces yo volteé y mi reacción fue, y agarré un taparrabos, mi masa, y me fui muy ofendido de ahí. Pero esta idea de ser analfabeta emocional, he investigado un poco sobre este tema, muy poco realmente, pero he visto que existe una gran gama de emociones que de repente no sabemos identificar o hasta las confundimos, ¿no? Así es. Fíjate que creo que es uno de los primeros pasos. Bueno, quisiera comenzar hablándoles qué es esta parte de la inteligencia emocional, ¿no?
Y la inteligencia emocional es como la capacidad que tienes, o que más bien, que vas desarrollando, porque no todos la tenemos, ¿no? Vamos Creo que está desarrollándola, claro. sí. Queda muy claro. Sí. Vamos desarrollándola a través del día a día, ¿no? Vamos desarrollando cómo podemos salir adelante ante nuestras adversidades, ¿no? Ante lo que vivimos en nuestra vida cotidiana y cómo reaccionamos a ello. Entonces, para eso es muy importante, pues, esta parte del autoconocimiento, ¿no? Es uno de los elementos, de los 4 elementos de nuestra inteligencia emocional, el autoconocimiento. ¿Qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? A tener un equilibrio emocional. ¿Qué pasa con esta parte del equilibrio emocional? Pues es conocer qué estoy sintiendo, ¿no? ¿Qué estoy pensando? Porque nosotros tenemos un pensamiento y ese pensamiento nos genera una emoción y esa emoción nos genera una acción. Okay. Y entonces, cuando nosotros pensamos que a lo mejor eso que me están diciendo me está agrediendo, entonces yo reacciono en esta forma defensiva, ¿no? Entonces, el conocer qué estoy sintiendo, por ahí creo que les había pasado una ruedita, una imagen. Gráfica, que aquí la Es una tenemos. imagen Sí, donde la voy a viene, enmarcar en mi casa. por supuesto, sería Hoy, algo bueno. hoy estoy aquí, dice. Hay Hoy que estoy aquí. aprendérsela de memoria. Claro que sí. Aquí En la esta está. grafiquita son 3 círculos, ¿no? En el primer círculo, normalmente nosotros conocemos 5 emociones, ¿no? Que nos habla esta película intensamente padrísima. Aquí sí. agregan una más, que es la sorpresa, ¿verdad? De esas emociones están en nuestra amígdala de nuestro cerebro. Por lo tanto, el miedo, perdón, el miedo, ira, asco, tristeza, felicidad y sorpresa. así es. Esas ahí las tenemos. Que Eso para se poner encuentra- problemas al editor, vamos a ponerlo en un gráfico en podemos En pantalla. gráfico. ¿La enseño Ajá. aquí o Yo creo la que en ponemos? edición, ¿no? Mejor en la edición, va. Claro. Y entonces en estas 5 emociones, bueno, 6, las tenemos en nuestra amígdala y es súper importante que sepan que la emoción solamente dura 30 minutos. Es una reacción química que dura 30 minutos. Y después de estos 30 minutos se convierte en un sentimiento. Y ese sentimiento dura lo que tú quieras durar. Por eso sabemos lo que tú quieras encariñarte, ¿sí? Hasta que no lo puedas trabajar. O sea, Entonces, estamos hablando que los del primer círculo son emociones. son emociones que que viven en tu después- cerebro. Y después el segundo y tercer círculo ya se convierten en Sentimientos, ¿no? Ya, ok. Son A ver, sentimientos. entonces vamos a poner ¿Ok? Son emociones. emociones y luego aquí Y esos duran solamente 30 minutos. ¿Vale? Esas emociones no se pueden quitar porque muchas veces decimos, es que quiero dejar de tener miedo. Ujú. Pero todas estas emociones tienen una función muy importante, ¿no? El miedo es muy importante porque es el que te prevé los riesgos, ¿no? Es el que te dice, hey, no te subas ahí porque te puedes caer, te vas a lastimar, no te vayas por esa calle porque está demasiado oscura y algo puede pasarte, ¿no? El enojo es esta parte, el enojo saludable, ¿no? La función saludable del enojo es esta parte de poner límites, ¿no? Basta, hasta aquí, no me digas esto, no me digas de esta forma, no me gusta que me abraces tan fuerte, ¿no? No sé, muchísimas cosas. Te ponen los límites. Basta, helicópteros. Es que ya venían por mí. Bueno, entonces es como una señal de, a ver, alerta, Ajá. basta, el límite, no el estoy cómodo con esto, no exactamente. me estoy sintiendo bien por esto otro. Exactamente. Pero entonces lo tienes que ¿Tenemos derecho identificas. a enojarnos? Claro que sí. Pero no tengo derecho a agredir a nadie. Ni con mis palabras, ni con las cosas materiales, porque luego a veces nos enojamos y empezamos a aventar todo. Sí, claro. ¿no? Pero eso ya es como una agresión, ¿no? Claro, Fuerte. es una reacción, Es una ¿verdad? un acto Tenemos el violento. pensamiento, tenemos la emoción y reacciono de qué forma aventando. Entonces, Con esto el- es la reacción, sí. lo último. Eso No. justamente son No. consecuencias. estas? No, son sentimientos. Las del tercer círculo. Estos 2 círculos, los siguientes 2 círculos, son sentimientos que se generan a través de estas emociones que no fueron generadas. Ah, ya, pero digamos que ya están en un nivel más alto. Pues a lo mejor no es- alto, simplemente fíjate son nada más. sentimientos. Entonces, aquí lo importante es, por ejemplo, que nosotros normalmente decimos, ¿cómo estás? Bien. Y no decimos bien cansados, bien enfadados, bien estresados, bien Bien hasta el frustrados, gorro. Bien mal. bien abatidos, bien deprimidos, bien ansiosos. Y entonces yo cuando llegan a mi consulta, yo sí les digo, ¿bien qué? Porque entonces si estuvieras tan bien, no estarías en la consulta, ¿no? Sí. Entonces, estos sentimientos, hay en esta imagen, hay alrededor de 150 palabras y normalmente nosotros manejamos alrededor de 15.
palabras para expresar cómo nos sentimos. Ujú. Cierto, lo que estaba viendo, que la lista es grande. Claro que sí. Y muchos ni Entonces, siquiera los imaginamos. yo, por ejemplo, les pongo a hacer una tarea donde les digo, a ver, vas a identificar, por ejemplo, una situación y en esa situación la vas a escribir y luego vas a escribir la emoción que te generó o emociones o sentimientos que te generaron esa situación. Ujú. Después es muy importante saber dónde se siente, ¿no? Porque hay veces que estoy tan enojada que mi cabeza me está empezando a doler. Ujú. Hay veces que mi enojo es tan fuerte que sale por la boca y empiezo a maldecir, Ujú. ¿no? Hay veces que mi tristeza es tan profunda que me duele el corazón. Siento que se me está rompiendo. Ujú. Hay veces que siento un hueco en el estómago porque tengo demasiado miedo, ¿no? O estoy demasiado preocupado. Ujú. Y entonces hay que también identificar en dónde se sienten estas emociones, en qué parte de nuestro cuerpo. Y la más importante de la tablita viene cómo reacciono ante los demás. Porque a lo mejor si a mí me hacen enojar, entonces a lo mejor yo empiezo a reaccionar de esta forma, aventando las llaves, o me pongo a lavar los trastes y aviento los platos, las Pues, ¿para qué los cucharas. lavas? Sí, no, pero Se van estás a tan romper. enojada que necesitas desquitarte, Sí. ¿sabes? Hay una emoción aquí que me llama la atención, que la podrán ubicar aquí los televidentes, donde dice ira, Ujú. y después está esta parte de loco. ¿A qué se refiere esto? Hay veces que pierdes la cordura, ¿no? O Ok. sea, Y sí, entonces es como- te sales de tu realidad. Ya. Porque entonces hay otro elemento muy importante, no de la inteligencia emocional, sino hay una situación que pasa que nuestra mente empieza a crear historias Sí, claro. de acuerdo a lo que interpretamos, ¿no? Pasa una situación y a veces podemos estar los tres en esa misma situación. Tú lo interpretas de una forma, yo lo interpreto de otra, tú lo interpretas de otra. Y Ujú. debido a esa interpretación, entonces reaccionamos, Ujú. ¿no? Sí. Ya, Y entonces nos podemos poner un poco locos. hablabas tú, ya que entendemos que hay emociones que se provocan, sentimientos, que hay maneras de reaccionar. eh, Decíamos antes de iniciar el programa, nos comentabas que la inteligencia emocional es un tema ante el cual nos tenemos que capacitar. Tenemos que adquirirlo como una habilidad. ¿Cómo empezamos partiendo de cero con un mundo que es tan deprisa? Cuando te tocan el claxon, cuando te arrebatan cosas, cuando todo mundo solo está pensando en sí mismo, cuando el de la moto se te cierra, cuando el de la bici va en el carril que no le toca, cuando te avientan en la calle. ¿Cómo empezamos a habilitarnos Yo en le llamo estos un tiempos? martes por la tarde. O el lunes, ¿no? El lunes en la mañana está catastrófico. Por ejemplo, lo que se me hizo tarde para llevar a los niños a la escuela, me acabo el claxon ahí, o me paro doble fila, me vale gorro, o de plano estaciono el coche donde menos me imagino y que piten, que acabo tengo que dejar a mi hijo, etcétera. ¿Cómo empezamos a armarnos? Tiene que ver mucho con nuestros pensamientos, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos del lunes, entonces el lunes todos pensamos que el lunes es nuestro primer día de trabajo. Me tengo que levantar. Y entonces, no me quiero levantar, ¿no? Y entonces desde ahí empieza nuestro día. Cuando nosotros empezamos a tener estas actitudes donde estamos como mucha pesimismo, ¿no? Mucha negatividad. Sí. Entonces eso nos hace que nosotros tengamos pues un día presente, un día claro, ¿no? Un día donde podamos acomodar qué me toca a mí, cuál es mi responsabilidad. Mi responsabilidad, pues para llegar temprano a mi trabajo, pues es levantarme temprano, organizar mis tiempos, el domingo Claro. dormirme temprano, ¿no? Y a mí me gusta, voy a hacer mención a un doctor que yo sigo mucho, es de España, de Madrid, es el doctor Mario Alonso Puig. Y el doctor Mario, tuve la oportunidad como de ir a un congreso donde pude aprender de él, donde hablaba sobre la postura del guerrero. Ajá. La postura del guerrero es esta parte donde el guerrero se pone firme ante una situación, ¿no? ¿Como estoico? Sí, como ¿El arquetipo, estoico? ¿no? Es un arquetipo. Entonces, donde yo traigo tal vez mi espada y traigo mi escudo para protegerme y a lo mejor si me toca defenderme, esta espada la utilizamos
para defenderme emocionalmente, pero saludablemente, ¿no? No voy a agredir a nadie más. Y mi escudo para protegerme de aquellas personas que a veces sí nos llegan a conflictuar un poquito la vida. Pero más, sin embargo, el guerrero está firme. Cuando tú estás firme ante una situación, puedes darte la oportunidad de respirar. Cuando respiras, llega más oxígeno a tu cerebro y entonces puedes pensar cómo puedes reaccionar. Pero este es un entrenamiento a través de tu día a día y de conocer esta gráfica de emociones, ¿no? Donde vas identificando y vas haciéndote responsable también de lo que a ti te corresponde, sin necesidad de culpabilizar al automovilista que está adelante y que yo le tengo que estar tocando el claxon, donde también estoy agrediendo. Totalmente. Bueno, creo que tenemos que ir a un corte, así Sí, que, ya. televidentes, ustedes piensen qué les hacen sentir los comerciales y ahorita regresamos para seguir hablando de este tema. Muy bien. Bueno, regresamos a seguir hablando de la inteligencia emocional y hay un tema que me interesa comentar en este momento, porque últimamente vivimos en una sociedad muy, digamos, casada con un positivismo extremo, un optimismo extremo. Positivismo no me refiero a estas ¿Dónde artes vives, Valdo? científicas, pero ¿Dónde? es que, por ejemplo, veo Sí, que, crees. como decía Byung-Chul Han sobre la sociedad que está tan cansada, es precisamente porque parece que nosotros nos convertimos en nuestros verdugos, ¿no? No nos damos chance de sentirnos enojados, de sentirnos tristes, sino todo bien, rechaza todas las emociones negativas, todas las emociones que te hacen sentir cosas negativas y solamente concéntrate en lo bueno, porque tú puedes cambiar tu destino y si eres infeliz es tu culpa, ¿no? Cuando pues hay factores externos también. Esto tiene que ver con el no poder identificar nuestras emociones o a qué se deberá vivir en una sociedad tan cargada de optimismo. Fíjate que tiene una consecuencia súper grave, porque no podemos tener como ese positivismo tan extremo cuando yo estoy evadiendo emociones desagradables que también tienen una función, que también son importantes identificar para que yo pueda trabajarlas y gestionarlas, ¿no? Yo no voy a tener una pérdida de un ser querido, ¿no? Y entonces me voy a levantar al cabo de los días y voy a decir, ya, o sea, la vida sigue. Sí. O sea, no se puede, Échale ¿no? ganas. Échale güey. ganas. Ajá, Es que tú puedes, es que ay, pobre, o sea, ella va a estar, o él, perdón, va a estar muy triste si tú le lloras, ¿no? Cuando es como una choca eso. pérdida tan choca. Es que no te da fuerte chance de y procesarlo, se ¿no? tiene Es que un duelo. vivir, se tiene que vivir, porque si no lo vivo más adelante, pues va a detonar en una depresión patológica, en un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Sí. Pues ya Entre un tema de otras salud cosas, grave, claro, tal vez ¿no? delicado, Claro. serio. Entonces necesitamos hacernos cargo de aquellas emociones desagradables y decir, pues sí, a veces siento envidia, sí, a veces soy celosa, sí, Pero es a que veces... pareciera que cuando uno ¿no? dice envidia es como, uy, ya Sí. eres la peor persona del mundo, ¿eh? Sí, Porque es que tienes Te envidia de etiquetan. alguien. Desde chiquitos nos dijeron eso, Te ¿no? etiquetan. Desde Sí. chiquitos nos dijeron eso, pero yo les digo, es que no está mal sentirla. Lo que importa es qué haces con ella. Porque yo puedo decir, ay, es que a mí me da envidia, o sea, ¿cómo mi amiga o mi colega le está yendo mejor que a mí? O sea, yo quiero que yo también quiero estar en su lugar. Pero una cosa es decir, ay, pues, le está yendo padre, ¿no? Y a lo mejor, pues sí, siento envidia, o sea, me gustaría estar en su lugar. Pero otra cosa es que, por ejemplo, yo le haga una publicidad criminal, ¿no? Y Sí. que yo le diga, ay, es que esa no sabe. ¿no? Claro, que Eso la esa es la diferencia, desprestigie, ¿no? En su cumpleaños O la que yo avientas al hable pastel, mal, ¿no? claro, Sí, así. ¡felicidades! Ay, Entonces, eso es la diferencia. Entonces, Sí. yo claro que puedo sentir eso, claro que puedo sentir celo, pero después puedo gestionarlo y decir, a ver, déjame ver si esta situación sí tiene en realidad una razón de ser para que yo sienta celo y entonces puedo platicarlo, por ejemplo, con mi pareja, ¿no? Hoy sabes que esta situación me incomoda y entonces lo hablamos y lo gestionamos. Entiendo que entonces el tema de las emociones sí tiene mucho que ver con la racionalidad, no Claro. solo sentirlas, sino también poderlas Claro, comprender. Claro, eso es la gestión, ¿no?
gestionarlas, saber qué está pasando aquí, qué estoy sintiendo, qué tan cierto es, qué tan real es, porque también, como te decía, pues a veces nos vamos pensando y nos vamos creando historias a través también de algunas heridillas que nosotros tenemos por ahí, y entonces lo siento como de una manera muy personal, las cosas que me pasan a mí, entonces así reaccionamos, ¿no? Entonces, esta parte de la positividad, digo, sí, sí está padre, pero siempre y cuando antes de ser positivo tú puedas identificar tus emociones, tú puedas gestionarlas, y entonces claro que sí voy a sentirme con el ánimo de hacer lo que yo quiero o hacer este tipo de trabajo, ¿no? De actitud. Creo que también es muy importante la parte de la actitud, ¿no? Entonces, quiere decir, Marimar, que nuestro ser tiene que estar siendo y aprendiendo a ser autoconsciente Exactamente. en el día a día. Así es. Es digo, para adquirir esta habilidad, no es mucho control No. someter a nuestro Todo, cerebro, a nuestros ajá. actos y todo así. No en el hecho de decir siempre soy positiva, sino realmente es conveniente que así seamos. Yo creo que sí, todo en exceso, claro que Ujú. es malo, ¿no? Hay veces que tenemos personalidades muy controladoras, ¿no? Y Sí. queremos esta parte de la perfección. Entonces, otro de los elementos de la inteligencia emocional es poder adaptarnos, ¿sabes? Y el poder Que eso es la adaptarnos, inteligencia en realidad, ¿no? La ajá, capacidad de de adaptarte a... adaptarnos, ajá, de adaptarnos a las situaciones y a las circunstancias que nos están pasando. ¿Cómo reaccionar? ¿No? ¿Cómo reacciono? Hay cosas que no puedo cambiar, hay cosas que solamente tengo que aceptar. Por eso decía una terapeuta, decía, si el problema tiene una solución, no es problema. Mm. Si el problema no tiene una solución, tampoco es problema. Tienes que aceptar las cosas como son, tienes que fluir, así como O sea, te sí vaya dando. de Pero sencillo. nosotros Ajá. tenemos esta parte de querer no ver y no aceptar. Y eso es lo que nos duele y lo que nos lleva al sufrimiento, ¿no? Hay una palabra que se utiliza mucho en estos temas, que es la resiliencia. Porque yo hace poco pensaba que cuando alguien te dice échale ganas, era como casi insultante, ¿no? ¿Cómo que le eche ganas? Pero realmente después comprendí que eso es como una invitación a la resiliencia. Yo no sé qué decirte en estos momentos. Pues, lo único que puedo decir es que pues, no tienes otra cosa más que seguir. Sí. Entonces, pues échale ganas, ¿no? Sí. Y no viene desde el odio, como mucha gente llega a pensarlo, sino más bien como de la empatía, de no sé cómo transmitirte esto que quiero, pero échale ganas. Yo creo que es como la incapacidad que tenemos nosotros de acompañar, ¿sabes? Porque una cosa es la empatía, ¿verdad? Pero otra cosa es como el acompañar. Hay momentos en los que no necesitas decir nada, tan solo estar a un lado de esa persona. Y no estamos acostumbrados a ver tristes a una persona o a aquellas personas que Claro. queremos, ¿no? Y entonces en cuanto están tristes, no llores, no, tranquila, todo va a estar bien. Entonces, Que lo decimos más para que se calle que para exacto, que para por, todo Pues por sí, la, para por la evitar, incapacidad, para ¿no? evitarte llores, la, por la la, incapacidad la de no interrelación. saber cómo poder apoyar a nuestro Ajá. compañero, ¿no? Y Cierto. entonces mejor, no te preocupes, no pasa nada, todo va a estar bien, ya, no llores, mira que tienes otras cosas, observa todo esto. Piensa en tus Entonces, hijos. piensa en tus hijos, Sí, claro. tienes un trabajo. Entonces dices, ahí es cuando nosotros no tenemos esta capacidad, incluso también empática, ¿no? Porque no podemos entender el dolor del otro. Y entonces cuando estamos en esta situación donde no podemos acompañar al otro, mejor le decimos, échale ganas, tú puedes. Sobre este tema, La lo de empatía. la resiliencia, entiendo que eso se define como tratar de superar los obstáculos, El dolor. digamos como pasar adelante, ¿no? Ajá. Pero, ¿cómo se puede llegar a hacer eso? Viviéndolos, viviendo todo eso que estamos sintiendo, ¿no? Para poder identificarlo. Si a lo mejor yo no puedo sola, pues a lo mejor busco a alguien que me pueda ayudar. A lo mejor voy a terapia y entonces habrá esta persona especializada para poderme guiar y entonces yo pueda solventar esta situación, ¿no? La resiliencia no es así como nada más esta parte de soy fuerte, ¿no?
a pesar de mi fortaleza que tengo, de mis recursos emocionales que tengo, también tengo esta necesidad de darme cuenta y de procesar lo que me está pasando. Entonces, cuando lo proceso, cuando en una situación yo voy procesando el enojo, la tristeza, la decepción, la frustración, entonces claro que salen mis recursos emocionales para seguir adelante con mi vida, con mis proyectos de vida, con mis planes. Que luego se confunde, ¿no? Ándale. Por ejemplo, que decimos, ay, qué tristeza que me hayas traicionado. Pues realmente no estás triste, realmente estás enojado, ¿no? Claro, O y sea, o como decía decepcionado. este cantante, me relleva la tristeza. Me ¿no? relleva la tristeza. Sí, Claro que sí. ¿cómo podemos identificar las emociones? Porque ahora son bastantes, más de 100 emociones que vienen en esta tablita, y a veces hasta se mezclan, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos hacer para poder identificar estas emociones y no luego confundir el rencor con la Con el euforia, odio. con el odio, O sí. con la euforia. Sí. Sí, O con porque la luego, por desolación. ejemplo, hay muchas personas que son bastante eufóricas y tratamos de esconder esta tristeza o estas emociones desagradables que no quiero ver. Sí, ¿no? esa sonrisa que viene con lágrimas, ¿no? Ajá, ajá, Sí. o con bastante enojo. Sí. ¿no? ¿Cómo podemos? ¿O hay técnicas para poder identificarlas? Y los Yo creo niños que y adolescentes, ¿no? ¿Cómo se los enseñamos ahí de Claro. paso? Ajá. Oh, pasa algo muy importante, ¿sabes? Que la educación emocional empieza desde casa. Y entonces cuando nosotros tenemos a nuestros hijos pequeños sobre todo, y entonces hay veces que nosotros tenemos ganas de llorar porque algo nos pasó en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestra pareja, y entonces de repente estamos llorando y llegan los niños y te dicen, ¿qué tienes, mami? Y entonces tú le dices, ay, nada, mi amor, se me metió una basurita, ¿no? Y entonces ahí Pique estamos cebolla. negando. Ajá, piqué la cebolla estaba muy jugosa. Y entonces ahí es cuando nosotros no expresamos nuestras emociones. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque entonces a los niños les estás negando esta parte del conocimiento de las emociones para que tú puedas también identificarlas. Entonces, cuando yo les comentaba de esta tarea que les dejo a mis pacientitos, a mis consultantes, creo que es un trabajo de todos los días que casi nadie hacemos, ¿no? El sentarme un ratito conmigo para poder identificar mi emoción. A ver, ¿qué me pasó? Me pasó esta situación en el trabajo, con mi pareja, con una amiga, y entonces, a ver, ¿qué me siento? Ah, creo que me siento rechazada. Creo que me siento humillada. Entonces yo les digo, tengan esa hoja así, enmárquenla, pónganla como En un la cuadro cocina, en ahí, el baño, en la en el recámara. refrigerador que siempre abrimos, porque entonces eso me ayuda a mí a identificar qué estoy sintiendo, ¿no? Ujú. Hace un tiempo en una situación que me pasaba, de repente yo reaccioné muy enojada, ¿no? Después de tiempo como de procesar, de escribir, me gusta mucho la escritura terapéutica, como este diario, ¿sabes? Donde Ya. vas escribiendo y vas escribiendo todos tus pensamientos, ¿no? Y pasó esto, yo pienso esto, y siento esto de esta forma, creo esto. Entonces, de repente te da la oportunidad de acomodar todas esas ideas que tienes en tu mente que solamente están revoloteando, pero cuando las materializas es diferente. Cuando las materializas las puedes ver y luego las relees y dices, ay, creo que fue demasiado. Creo que reaccioné demasiado. No era para tanto. Yo decía, en aquella ocasión que yo estaba muy molesta, dije, todo se sustituye, así con mucha soberbia. Todo se sustituye. Todo se sustituye. Y entonces después dije, ay, caray, no todo se sustituye, no siempre encuentras a ¿Eso las se lo personas. dijiste a alguien? O? No, eso me lo dije a mí solita. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Sí, cuando estaba enojada, yo dije con estas personas, yo dije, todo se sustituye. Y después que empecé a hacer como este trabajo conmigo misma, donde tuve mi momento de introspección, yo dije, no es cierto. No. Pero claro, pasó un tiempo. Sí. Porque entonces estas heridas emocionales que nos causan es como las heridas físicas, ¿no? Necesitan un tiempecito para orearse. Esta abiertita que me hice necesita un tiempecito y entonces ya cuando se va haciendo la costrita, entonces ya puedo dejar de sentir tanto dolor y entonces puedo ver las cosas con otra perspectiva, ¿no? Y entonces dices, oh, creo que no fue para tanto, creo que me equivoqué. Creo que no debía haber dicho eso. Entonces ya después dices, ay, una disculpa, creo que
Creo que sí, nadie se sustituye, todos son cada cual como son y los amas o te alejas, ¿no? Que Si tiene mucho para que ti ver, es ¿no? bueno, pues lo amas, lo respetas, lo aceptas. Y si no, pues entonces dices, bueno, hasta aquí, muchísimas gracias, hasta aquí está bien. Que tiene En mucho que ver cualquier también campo. con esa vanidad que de repente hay de, estás minimizando mis emociones. Pues a Ajá. lo mejor no es que lo estén minimizando, sino que te están dando una perspectiva que a lo mejor no Ujú. habías visto, que sí Así estás es. exagerando la emoción, ¿no? Así es. Pero también cuando te dicen, es que estás minimizando mis emociones, entonces a lo mejor es mi manera de interpretarlo, ¿no? Ujú. Porque entonces yo estoy interpretando que tú no me estás, que tú no me dejas expresarme. Entonces yo creo que todos tenemos derecho a decir cómo nos sentimos una palabra, aunque tú no me la hayas dicho en ese sentido Ujú. o con el afán de lastimarme, Ujú. pero yo así lo percibí, yo así lo sentí. Sí. Y entonces también yo tengo este derecho de expresarte que a lo mejor me siento minimizada, ¿no? Que a lo mejor no me siento como escuchada, valorada en esta parte de cuando te expreso algo, ¿no? Y para mí es muy importante la comunicación no violenta, ¿sabes? Ujú. Entonces, donde la comunicación no violenta se hace en 4 pasos, ¿no? Normalmente, ¿Cuáles cuando son? vamos a hablar sobre una situación, o bueno, cuando estamos enojados, ¿verdad? Y queremos hablar una situación, entonces yo te digo, es que tú no me ayudas, es que tú no hiciste, es que tú Siempre es lo esto, mismo contigo. tú, siempre, y la palabra siempre y nunca no deberíamos decirlas, porque no existe. Ni el pero. El pero sí la puedes utilizar, pero el pero siempre Anula lo desvaloriza, demás. anula lo que dijiste antes. Entonces, ay, Me estás caes muy bien, sí, pero... Sí. cuando te enojas, entonces ya dices, ya, bye. Ya valió Eso todo ya. lo Tú siempre demás. haces No, esto, ajá. pero yo nunca. Pero yo no, nunca. ajá. Entonces, tienen que empezar con esta parte donde dices, yo veo que esta situación que está pasando no me gusta porque me siento o me hace sentir de esta forma. Y entonces, cuando tú le dices, me siento o me hace sentir, activas las neuronas espejo que están en tu cerebro, Ujú. que desarrollan la empatía. Ok. Entonces, estas neuronas espejo es como, por ejemplo, cuando yo bostezo y de repente tú me ves y dices, ¿no? Y Ujú. bostezas también. Ya. Y esas neuronas espejo son las encargadas de la empatía. Entonces, cuando tú le dices a alguien, oye, fíjate que esta situación tú me hiciste sentir, no significa que ella haya querido o él, ¿no? Haya querido hacerme sentir así. Fue mi interpretación, pero vale, porque yo así lo sentí. Ujú. Entonces, me hiciste sentir o yo pensé, bla, 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 bla. Me gustaría, ¿no? Ujú. Que, por ejemplo, lo voy a poner en un ejemplo mejor, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta que cuando estemos platicando, como cuando voy a platicar con alguien, me gusta que me pongan atención. Y últimamente en esta época de los teléfonos celulares, o sea, todos están así, ¿no? Y tomándole foto al café, y tomándole foto al pan. Y sí te estoy Y escuchando. sí te estoy escuchando. Y yo digo, ay, no, por Dios. Entonces, yo así, en ese ejemplo, te voy a poner la comunicación no violenta. Yo observo que cuando yo quiero platicarte algo, tú a veces estás en el teléfono y eso me hace sentir ignorada, me hace sentir que no te interesa lo que yo te estoy diciendo. Y entonces él o ella puede decir, Perdón, ¿qué dijiste? no, ajá, oye, oye. No, en el ejemplo, en el Ajá. ejemplo. Y entonces me dice, no, sí, no, es lo peor, que te dicen, no, es que sí te estoy Sí, escuchando. es más, Mira, pregúntame lo que me dijiste- acabas de decir. Dijiste esto y esto y esto. Entonces yo digo, no, es que a mí cuando yo quiero platicarte algo, pues yo quiero que me veas, ¿no? O sea, quiero sentir que sí me estás poniendo atención. Que estás ahí en el momento. Me gustaría, ahí va la tercera parte, ¿no? Porque ya dije, me siento ignorada, me siento excluida. Y entonces la tercera es, me gustaría, ¿no? Ok. Me gustaría que cuando yo hablara, pues Me vieras. me observaras, ¿no? Voltearas a verme, aunque sea de vez en cuando. Y la ¿Y la última, cuarta? la cuarta sería, ¿cómo le podemos hacer, no? O sea, eso es lo que a mí me gustaría,
pero no en todas las situaciones funciona con el me gustaría, ¿verdad? Porque no vas a hacer siempre lo que tú quieres. Que esto es algo que se entrena, ¿no? Porque Claro, al principio sí va a lo ser que todo muy decía, complicado de claro. yo siento que tú sientes que me Sí, siento es mal. Te como lo ir al tienes que ir gimnasio. aprendiendo. Es como ir al gimnasio. Marimar, el tiempo se ha terminado. Lamentablemente, quisiéramos preguntarte si tienes algún teléfono que quieras compartir, redes sociales, para que quienes el día de hoy te han visto, pues puedan acercarse a ti y aprender y capacitarse para esto de la inteligencia emocional, o bien también como en alguna hipnosis clínica, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias. Pues primero quiero agradecerles a ustedes esta invitación. Gracias a y ti. pues a todo su público, muchísimas gracias. Pues mi teléfono es 4431 81 81 38. Mis redes sociales, solamente tengo Facebook, porque no me gustan tanto el internet. Pero no, y porque Twitter ahorita es un cochinero. Es un cochinero. X ahorita es un cochinero. Sí, entonces es Sí, SIC, Marimar Hernández, Hipnosis Estratégica Ericksoniana. Trabajo con hipnosis para niños, adolescentes y adultos. Y pues sería todo. Muchísimas gracias por la invitación. A ti, Marimar, gracias Voy a por venir. buscarte aquí en, Claro. Nosotros tenemos en que el ir a un Facebook. corte. Ya damos a la pausa, Sí. así es, y regresamos. Gracias, ha sido un Muchísimas gusto, gracias. muy Un amable placer, por un placer. compartirte. Muchísimas gracias. Volvemos. Gracias. Regresamos al pan de la conversación después de haber sanado en este corte comercial y tenemos nuestra sección de cine. Llegamos a la parte donde hablamos sobre películas, hacemos unas cuantas recomendaciones y también defendemos a toda costa el cine mexicano. Absolutamente. Tengo una crítica sobre eso, pero para eso está nuestra colaboradora Anaí Vargas. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Anaí, qué gusto. ¿Cómo Igualmente, estás? mucho gusto. Gracias por acompañarnos una Gracias vez a más y ustedes. compaginar este tema de la inteligencia emocional con la película que nos recomendó. Así es, que nos puso a ver Tótem, pero antes yo quiero hacer una crítica. Sí, es cierto, no todo el cine mexicano es bueno porque acabo de ver Accidentes. Qué La mala serie, está- la serie qué de mala Netflix. está esa telenovela No de 10 capítulos. No he escuchado un solo comentario bueno sobre Yo ella, tampoco, nada. y de hecho nada, me nada, predispuse porque terminé de ver Six Feet Under y ya luego me sale como recomendación Accidente. nada. Ajá. Sin embargo, bueno, no lo hice en ese instante y empecé a leer críticas y críticas muy malas de Accidente y dije, bueno, no creo que no va todavía por ahí. Ujú. No la he visto, pero sí Sí. está terrible. Pésima, pésima. Pero Dicen que es de es lo una peor que ha habido telenovelota, pero en las el- telenovelas siquiera dan chance a desarrollar personajes. Aquí En no. 10 capítulos ya quieren hacer todo. Bien, Dices, espérate. entonces la guardaré, porque sí la quiero ver, ya me da hasta morbo, porque digo, a ver, ¿Por qué ¿por tan qué mala es es? tan pésima? A ver, pero bueno, hablando vimos Tótem, Así es, hablando que es ya de una buen cine, ese sí. belleza. Tótem, que tiene mucho que ver con esto de la inteligencia emocional, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, hay términos que, por ejemplo, en el campo de la psicología en el que yo me manejo, que es el cognitivo-conductual, se utiliza más el de regulación emocional, que va muy de la mano porque cuando se habla de inteligencia emocional se habla de regular emociones, ¿no? Ujú. Entonces, la regulación emocional es básicamente el proceso de gestionar las emociones de una persona con fines adaptativos al contexto, con el fin del bienestar propio, ¿no? O sea, adaptarte al entorno y sus necesidades, lo que te exige, sobre todo hoy en día en que todo tiene que ser rápido, para tú sentirte bien y estar bien con las personas con las que convives. Y creo que en Tótem vemos, bueno, ¿de qué va Tótem? Es un día cotidiano en una familia mexicana de clase media. Ya, habrá gente que a lo mejor difiere un poquito en eso, pero bueno, Pero sí, es clase media, es clase media, la verdad. que se enfrenta a la muerte de un ser querido y conviven día a día con la muerte en el proceso de la enfermedad, ¿no? Que a lo mejor a muchos nos ha tocado más cerca que a otros, pero viven en este duelo anticipado y cada uno lo afronta de manera diferente, que también es un tema relacionado con la regulación emocional, que son los estilos de afrontamiento de cada persona, ¿no? Basado en las emociones que cada uno siente, que puede ser el enojo, la tristeza, hasta la alegría, por más extraño que suene, pero como mexicanos y como reflejo del cine mexicano, somos festivos con la muerte y eso también se refleja mucho en la película. Le decía a Baldo que a mí algo que me gustó mucho de la película es justo la naturalidad de los personajes. Sí. Porque si bien hay grandes actuaciones como la de Montserrat Marañón,
como la de la niña, creo, se apellida Sentíes, no recuerdo ahorita. Naima Sentíes. Naima Sentíes, Tere Sánchez, ¿no? Nuestra queridísima Tere Sánchez, el nieto de García Márquez, ¿no? Sí, que es sí, como, sí. como el que es su primera personaje actuación en película. en película. De verdad me encanta porque las situaciones que ves pudieran parecer muy extrañas, pero son cotidianas en muchas familias de este país. La que va a la santera, que va ahí con un bolillo a quemado. purificar la casa. No, eso escena es de verdad, o sea, es como de humor negro, no sé, tan buena. El tema de la vaquita, porque todos tienen que cooperar para la quimioterapia de Tona, ¿no? Pero que se va y se lo da porque le debe a la trabajadora doméstica o a la cuidadora de Tona. Es decir, situaciones que parecieran como inverosímiles, pero que son reales. Por eso me gustó mucho esa naturalidad. Y Lila Vilés se presta mucho a ser muy natural su cine. A mí algo bueno, como me gusta escribir Tótem, es como si estuvieras viendo tu álbum familiar, ¿no? Sí, que sacara las fotos. Exacto, la escena, por ejemplo, la que discuten ya rumbo al inicio de la fiesta, ya, ¿Cuando hablan en F? no, ya cuando están hablando que es el pastel y demás. La es como, negación. Sí, aparte es como ver bueno, yo sentía que estaba viendo a mi mamá con una tía discutiendo la cena de Año Nuevo porque tú cocinas mejor que yo, ¿sabes? Sí. Pero se abrazan al final con cariño, entonces es algo muy, muy natural con lo que el público se puede identificar de manera muy fácil, sin perder la belleza y el arte que es el cine por sí mismo. Y creo que eso es un prodigio de Lila Vilés, que sabe plasmar muy bien, sabe hablar el lenguaje cinematográfico, sabe plasmarlo a través de la imagen sin rebuscar de más los significados y que sea difícil para el espectador, porque hay veces que hay películas que llegan a ser inentendibles con este afán de crear algo muy artístico, y creo que Lila equilibra muy bien eso. Me encanta cuando también va y deja a la hija, ¿no? Y a la niña nadie la pela porque la mamá se fue a trabajar, quiere ver al papá y nadie pues no le hace caso a nadie, ¿no? A la niña. Y eso es bien cotidiano también en las familias de hoy en día, ¿no? De mamás trabajadoras que se arropan en la familia, aunque nadie pelea a la niña, pero ahí va y la dejan, ¿no? Así es. Noté algo yo en esta película, bueno, dos cosas. Una es, hace poquito escuchaba una entrevista que le hacían a Luis Gerardo Méndez y que él decía que su casa productora busca a los actores en el teatro, porque en el teatro es donde pues hay más como, él decía así, talento, ¿no? Creo que en este caso también fue así, ¿no? Porque todo se siente como estar viendo una obra de teatro, porque todo es dentro de una casa, las tomas no son, como que no varían mucho, de hecho son hasta muy continuas las tomas. Sí. Algunas sí, es cierto. Y está grabado como esta película de La Ballena, que en el formato, ¿cómo se llama este formato? ¿El 4:3? Ajá, que también La Ballena pues es como muy teatral. ¿Tendrá que ver eso con la experiencia que pueda tener el espectador? Incluso La Ballena también te trata los estilos de afrontamiento, porque están ante la muerte de un personaje y cada uno lo toma de diferente manera. Pero creo que sí, muchos comentarios que se derivaron ante el estreno de Tótem fue que se sentía muy íntima, que se sentía muy encerrado incluso, y creo que el 4:3 aporta mucho a eso, porque todo se mueve en una casa que todo el tiempo está en movimiento, que si están los trastes acumulados, que si están limpiando, que si se están pintando el pelo. Entonces te hace sentir parte de esa casa, porque uno está hasta de cierta manera cayendo en el voyerismo, ¿no? De meterte a esa casa y nada más ver cómo es la dinámica familiar. Entonces creo que sí, el estilo visual aporta mucho, que además es importante mencionar que la cámara casi siempre está a la altura de las niñas, del punto de vista de las niñas, parecido a lo que hacía Taboada en Veneno para las Hadas, que siempre estamos viendo la perspectiva de las niñas. Entonces eso también es muy importante porque te habla de cómo las niñas, los niños afrontan la muerte, afrontan las emociones que con eso viene, cómo los van entendiendo por primera vez quizás en su vida. Porque como decías, es un tema que a lo mejor dejamos de lado. Los niños a lo mejor no se dan cuenta, pensamos. Y claro que se dan cuenta, claro que sienten, que sufren, etc. Por eso hablan con la F, ¿no? Porque no quieren que los niños se enteren que tienen que, si lo van a someter o no a la quimioterapia, porque también así somos, ¿no? Bueno, pues lo lograron porque yo tampoco entendí. Nunca aprendí a hablar F. Pero qué bueno que me hablaron de la quimio, ¿era de eso? Sí, que estaba hablando de la quimioterapia y decían, porque estaban ahí los niños y como diciendo, vamos a hablar en clave para que no entiendan que es una quimioterapia. Porque así también somos, ¿no? Protectoras y protectores de niños que creemos que no tienen que enterarse de ciertos temas tan pequeños. Aparte, que eso son que naturales. Estás mencionando de los diálogos, voy a volver
a accidentes que está... Pero no, es muy rápido, porque el Échale. accidente, realmente estoy comprendiendo que la película es metafórica. El accidente es la serie, ¿no? No, pero los diálogos fue una crítica que se hizo mucho a esos y continuamente se hacen estas críticas al cine mexicano, a las series mexicanas sobre los diálogos, porque dicen, es que así no habla la gente. Pero en esta película de Tótem hay escenas donde dices como que Lila Vilés sí prestó atención a cómo habla la gente, ¿no? Totalmente, Claro. claro. Porque incluso sin tener que desarrollar grandes ideas, hay como un subtexto en lo que están diciendo. Como esta actriz, no recuerdo su nombre, la de María de todos los Ángeles. Es Montserrat Montserrat Marañón. Marañón, que Sí, es buenísima. tremenda que ella. mientras estaba hablando decía una cosa, pero todo el subtexto nos dejaba ver su frustración. Claro. Claro. Los diálogos tienen un papel aquí bien importante. Sí, justamente yo creo que es una de las mayores virtudes, porque justamente tocaste el tema, es una de las mayores dolencias del cine mexicano, los diálogos. A veces pareciera que los escriben para película gringa y Sí. nada más los traducen, ¿no? Y Ujú. no, o sea, nuestro estilo es completamente diferente a la manera de conversar de un estadounidense, nada más que estamos pues muy acostumbrados ya a esas conversaciones porque vemos las películas, Y ¿no? cuando hacen como mexicanos lo tratan de hacer como chistoso, ¿no? Sí, como muy barrio, se ve forzado, no sé, y creo que Lila tiene esa, porque ella también es la guionista de la película, tiene esa virtud de, no sé si conversa con ella misma a la hora de estar escribiendo sus guiones, Sí. pero también un buen diálogo tiene que tener un muy buen vehículo para ser realista, y creo que ahí es donde entra el trabajo del actor. Personalmente el de Montserrat Marañón me parece espectacular, ¿no? Porque aparte la tenemos en esta idea de que es comedia o de que ella es Sí. comediante, y aquí te muestra realmente... Pero ni parece. No, te muestra todos los matices Sí. emocionales que una sola persona puede llegar a tener ante una situación como esta. Claro. Y fíjate que bueno, estaba leyendo esta película, Tótem se estrenó el año pasado, de hecho, en el Festival de Aquí Cine en de Morelia. Berlín. Ah, no, fue de aquí de Sí, Morelia. no, en Berlín Ah. primero. Fue en Berlín y ya luego el año pasado, bueno, en el Festival de Cine de Morelia, y ya tiene en su haber, pues, premios importantes, Diosas de Plata, Arieles también, principalmente Montserrat Marañón y la niña, la Ujú. protagonista, así como desde luego Lila Sí. Vilés. Veo que en esta mujer que hay como una nominación o prenominación al Oscar, finalmente ya no entró en la terna de este año, pero bueno, veo ahí un perfil como que está empoderándose bien, ¿no? En cuanto a Ujú. contar historias naturales, cotidianas, humanas, que bien podría irse colando en el mundo del cine, ¿no? De forma Sí, internacional, claro. Sí, digo. porque ha sido Lo está laureada. haciendo, Ha sí. sido laureada y es apenas su segunda película, su Sí. segundo Eso largometraje. se me hace bien interesante que los que están sacando obras más complejas, pero también, como dices, entendibles, porque de repente sí sacaban obras como bien difíciles que dices, oye, Sí. el color no cuesta tanto, ¿no? O sea, no lo hagas en blanco y negro. Pero bueno, veo como también el director de Actor Malo, Sí. o de Mal Actor, ¿cómo se llama? Un actor malo. Un Actor Malo, también es su segunda película. Ujú. Y entonces como que son actores que a lo mejor no son tan jóvenes, pero tienen pocas obras. Y al contrario, los que están sacando siempre las mismas comedias forzadas, porque a veces Tótem es hasta cierto punto cómica, Sí. pero no es forzado. Y en otras son como el estereotipo y son los que tienen más tiempo haciendo películas. ¿Tendrá que ver con que es una nueva voz o es más bien entre menos películas hayas hecho más calidad tiene, ¿no? Pues yo creo que también responde a las necesidades y a la exigencia que se tienen como creadores, como artistas, porque, por ejemplo, Lila Vilés empezó como actriz y empezó como actriz de telenovelas. Ujú. Empezó siendo extra en algunas que otras telenovelas de TV Azteca, o sea, ni siquiera de las grandes producciones, ¿no?, que se ven en México. Entonces, ahí a lo mejor quizás te habla de una persona con esa necesidad de contar historias, pero que fue aprendiendo de diferentes recursos, de la televisión, de las series, después fue montando sus obras de teatro, ella también trabajó en teatro, luego saltó al cine, entonces tiene muchos recursos de los cuales echar mano y creo que saben compaginarlos muy bien en el cine, ya también depende, la verdad, pues del talento de cada quien, ¿no? Y siendo realistas de los impulsos y de los Claro. conectes que cada quien tenga. Habrá quien tenga más facilidad para hacer películas y dice, pues aviéntate la que quieras. Y Lila Vilés, por ejemplo, con Tótem, pues sí batalló mucho porque aparte la filmaron en COVID, en pandemia, Ah, entonces claro. pues fue de a ver cómo la hacemos Ujú. y pues tiene que salir bien y salió bien. Porque es una producción entre México, Dinamarca y Francia. Sí. Ya no alcancé a investigar eso. ¿Tú tienes el Pues dato? básicamente eso se debe a las personas que le meten Que dinero a la le producción. aportaron. Ajá, Bien. sí.
pues, A mí me prácticamente. maravilla cuando puedes ver una película en un espacio cerrado, aunque sea no, sin mayor pretensión, y que te cuentan una historia, ¿no? Como The Whale, por ejemplo, ¿no? Esta de la ballena. En un departamento se desarrolla una gran historia, estremecedora, fuerte, que te deja todo removido. Y todo como que la inteligencia y el nivel de genialidad que se requiere muchas veces para entregarte una historia en 3 por 3 metros cuadrados. Sí, porque Eso es cuando maravilloso. sales de una película diciendo, uy, es que los efectos especiales, es porque la Porque lo película no demás no estaba tan valió. buena, ¿no? Sí, Ajá. Ujú. porque a veces hasta distraen. Pero en una entrevista que teníamos aquí con Juan Pablo Arroyo, él nos decía que no estábamos tan acostumbrados a ver cine porque incluso separábamos el cine del cine de arte. Cuando en Sí. Francia, por ejemplo, es cine nomás. Mm. Ujú. Como que estas películas ya están atrayendo a un público que no se había llegado antes, ¿no? Se está generando un público. Sí, sí, porque, bueno, uno de los comentarios más populares, por así decirlo, con Totem, es que es aburrida o que es Claro, lenta. porque no es digerible. Porque estamos acostumbrados a este ritmo tan marcado por Hollywood, sobre todo como mexicanos que los tenemos aquí, que El crecimos con el monomito, cine ¿no? gringo, Ujú. exacto, con la estructura tan marcada que a veces ver otro tipo de narrativas se nos complica. Se rompe. Pero creo que cada vez sí, está ganando más público y más ¿Dónde está la joven. diversidad? ¿Hay puro mexicano? Sí. Pero fíjate, no sé qué opinen, qué tanto también, en cierta forma, ha influido el Festival Internacional de Cine de Morelia para eso, ir generando un público cautivo hacia el cine mexicano. Y el cine mexicano no nada más el que hace Eugenio Derbez o que puede hacer Luis Gerardo Méndez también, que son más comerciales, ¿no? Sino a veces hacer uso de actores y actrices que quizá no conoces tanto, donde Sí. encuentras grandes sorpresas, genialidades también al momento de la actuación. Siento que ahí va, ¿no? Que también tenemos como que aprender a tener otra visión ante el cine mexicano. Pero sí tiene que llegar a un punto donde eso se vuelva comercial, ¿no? Porque si no va a ser el discurso de año con año, ¿no? Les dan muy pocas salas, pero para que eso cambie sí tiene que venderse, ¿no? La película, tiene que volverse comercial. Yo creo que puede llegar un punto en donde eso se convierta en el cine comercial y aún así sigas manteniendo calidad, ¿no? Sí, por ejemplo, creo que Principalmente las eso. redes han tenido un Papel. protagonismo muy Claro. fuerte con ello. Por ejemplo, para que un público más amplio volteara a ver el cine de Alejandra Márquez Abella, frases de las niñas bien como el no digas provechito se vuelven meme, ¿no? En Twitter. Entonces Sí. ya volteas a ver qué película es esta, ¿no? Entonces ya la empiezas a ¿Ella descubrir. hizo solas también o solteras? No, ese es de Se me fue el nombre ahorita. Juan Pablo Enaine, me parece Ah, que ya. acaba de hacer desaparecer por completo. Javier Enaine. Luis Javier Enaine. Luis Javier Sí, sí, Enaine, sí, sí. ya. Ajá. Que desaparecer por completo es buenísima Sí, también. Ajá, y fíjate la diferencia Es entre una y otra, como ¿no? un thriller muy bueno. Sí, sí, sí. Entonces creo que también el llegar al público por ese tipo de tácticas, de mezclar actores de televisión también con de cine y de teatro, que luego este estigma de que los actores de tele no son buenos, también es Claro, una no falacia, puedes. porque por ejemplo Montserrat Marañón viene de María de todos los Ángeles, ¿no? Ujú. Pero también ha hecho teatro, también ha hecho mucho cine, entonces pues también abrirle la oportunidad a ese tipo de caras que te pueden jalar un público nuevo Ujú. y los puedes cautivar. Y aparte la sacas del personaje realmente, ¿no? O sea, Ujú. ahí es donde te das cuenta que estás viendo a una actriz. Que Completamente. en ningún momento te va y te refiere a María de todos los Ángeles, cosa que no pasa, por ejemplo, con la María de todos los Ángeles, Con Mara ¿no? Escalante. Ajá, Sí. que Mara Escalante, que la veas donde la veas, sabes que Doña estás viendo a Lucha. Doña Lucha, ¿no? Que a mí me parece la verdad un personaje fantástico. Sin embargo, ella no ha podido quitarse el personaje. Por eso me sorprendió tanto Montserrat Marañón. Sí, es una gran actriz, Montserrat, La y es muy verdad. versátil. Qué bueno que por fin está teniendo esta plataforma. Ganó el Ariel a mejor A la coactuación mejor, femenina, sí. entonces ganó mejor película, La mejor niña, guión, Revelación mejor revelación, mejor dirección, o sea, ganó los grandes premios. Ahora y sí Diosas fue de una Plata también congruencia. ganó. Las Diosas de Plata. Ganó Montserrat y la niña también, era lo que estaba leyendo. Sí, realmente ha ganado por todos lados Totem, tanto en lo comercial, o sea, no fue un gran boom en lo comercial,
pero con el público también, en premios y demás. Entonces, es una película ganadora por donde la veas. Y qué bueno que está en Netflix. Gracias, Valdo, por haberme dicho, porque cuando me habló y me dice, vamos a ver Tótem, porque con esa vamos a hablar, yo dije, ¿dónde la voy a ver? Porque es de las películas que no alcancé a ver en el Festival de Cine el año pasado. Y en Netflix, yo, no, Netflix no está. Y mis compañeros de radio, no, claro que sí, ahí está, vamos a buscarla, gracias por, véanla, está en Netflix, de verdad sí vale la pena. Sí. Y también está Accidente, ¿verdad, Valdo? Sí, también. Ahí sí, también vean. está. Vean primero Accidente y después Tótem, ya se desempachan, ¿no? Muy bien, pues que ya nos vamos. Sí, bueno, muchas gracias. Anaí por Vargas, estar aquí. gracias, un Recuérdanos gusto. dónde pueden leer tu trabajo. En revista Kinema Books. Que trae el chismesazo cinemático ahí en Kinema Books y también en radio, ¿no? En Radio Nicolaita, en Horizonte Cinema también. Perfecto. Muy bien, pues gracias, Anaí, y ya nos vamos. Ha sido un gusto que el día de hoy nos hayan acompañado desde el Hotel Villamontaña en la suite presidencial. Gracias por haber estado aquí presentes. Valdo, hasta dentro de 8 días, un gusto. Nos vemos. Como siempre. Gracias a todo el equipo. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó